Acaba de concluir la marcha meeting convocada por la nueva Central de Trabajadores, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, la Unión Nacional de Trabajadores y también los afiliados a la CENSUICIC. Esta es una convocatoria que tiene como propósito protestar en contra del intento de imposición de una nueva reforma laboral en su parte procesal, que dificultaría en mucho la creación de nuevos sindicatos democráticos e independientes. Le daría todas las ventajas a la patronal para anular contratos colectivos de trabajo que están defendidos por sindicatos democráticos e independientes, y que vulnera también el derecho de huelga al dificultar el estallido de una huelga para impedir que los trabajadores puedan suspender en defensa de sus derechos laborales las actividades productivas. Entonces nosotros estamos protestando en contra de este intento de albazo. Por eso es que se convocaron aquí las organizaciones sindicales clasistas y unitarias, que estamos coordinándonos para promover un acto unitario el próximo 1 de mayo, que es el Día Internacional del Trabajo. Estamos trabajando fuerte para generar un acto unitario con la presencia de todas las organizaciones, con distintas expresiones a nivel nacional, que permita reposicionar al movimiento sindical democrático independiente en la coyuntura política que estamos viviendo en el país. Entonces, para nosotros es muy importante fortalecer este proceso unitario de las organizaciones sindicales y refrendar nuestras reivindicaciones sociales de frente al Estado mexicano. Está pendiente la integración de una mesa de negociación nacional con los trabajadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que están luchando en contra de la reforma educativa y por la solución a sus reivindicaciones inmediatas, como es la liberación de sus presos políticos y el pago a los compañeros que han sido sancionados por la Secretaría de Educación Pública con el no pago de sus quincenas por tener una participación dentro de las filas del sindicalismo democrático de la Coordinadora Nacional. También estamos planteando la necesidad de apoyar a los compañeros telefonistas, que está en riesgo su contrato colectivo de trabajo, la propia integridad de su empresa, y estamos apoyando también a los compañeros mineros que están demandando el regreso de su dirigente después de que fue prácticamente exiliado, forzado al exilio por una persecución política del Estado en contra de su sindicato y de su dirección. Entonces el Sindicato Mexicano de Electricistas también plantea la exigencia del cumplimiento de los acuerdos que tenemos pactados con el gobierno federal, que aún no se han cumplido. Entonces nosotros estamos en esta coordinación unitaria en defensa de los intereses generales de los trabajadores mexicanos, en contra de esta nueva expresión de la reforma patronal neoliberal, y estamos también defendiendo las reivindicaciones de cada uno de los sindicatos que convergemos en este proceso. Queremos también, por último, hacer un llamado a la presencia de toda la resistencia el próximo día jueves 12 de abril en las instalaciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en Ferrerías Capozalco. Los estamos convocando a hacer la defensa enérgica y combativa de nuestra autonomía sindical, una vez que enemigos del sindicato insisten en querer desestabilizar nuestro proceso, insisten en generar actos de provocación jurídica, política en contra de nuestra organización, y nosotros vamos a responder como lo hacemos siempre, con la organización y con la lucha combativa. Nuevamente los trabajadores hacemos acto de protesta frente al Senado de la República para exigir el rechazo de estas reformas privatizadoras, neoliberales, que impulsa la patronal, y que estos senadores se han convertido en senadores levantaderos, camaradas. Sin leer las iniciativas, las vienen aprobando. Tiene varias décadas que el Senado y la Cámara de Diputados viene avalando reformas contrarias a los intereses de los mexicanos. Aquí está una foto atrás, cuando Fox recibe
la presidencia y se la entrega a Ernesto Zedillo Ponce de León, camaradas. Ernesto Zedillo fue el promotor de la reforma de seguridad social. Fue el que hizo la reforma para entregar los dineros de los trabajadores a las Afores, y hoy vemos que ese dinero que es nuestro para una vejez se utiliza prácticamente para estar financiando proyectos de empresas privadas. Esa y más vejaciones vienen haciendo estos senadores de la República. Recién vimos cómo esta legislatura aprobó la reforma energética, camaradas. Una reforma donde dijeron que iba a generar 500,000 nuevos empleos, que iba a bajar el precio de la electricidad, el precio del gas, el precio de la gasolina, el precio del diésel. Han bajado los combustibles, compañeros. No han bajado. Pero también desde aquí se avaló la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Uno de los principales promotores de la extinción fue uno que es senador actualmente, Javier Lozano Alarcón. Siendo secretario del Trabajo del sinvergüenza de Felipe Calderón Hinojosa, que hoy creen que se nos ha olvidado toda su trayectoria de 6 años al frente de la presidencia de la República. Hoy se enmascaran poniendo a Margarita Zavala como candidata. Imagínense Margarita Zavala y Felipa como presidenta del DIF. Pero esta clase política sinvergüenza cree que no tenemos memoria histórica de todo lo que están haciendo en contra de los trabajadores, en contra del pueblo de México. Hoy pretenden nuevamente hacer otra reforma laboral contraria a los intereses de los trabajadores. ¿A quién han beneficiado estas reformas, compañeros? ¿A los trabajadores? ¿A los empresarios? ¡Claro! Es reformas para los empresarios. A esos intereses obedecen los que están aquí adentro. Y unos se escudan en decir, como hace un rato salió un senador, Luis Sánchez, dice es que no somos mayoría y necesitamos tener más senadores. ¿Para qué? Pues si representan estados, ¿y por qué no salen a explicarle a la ciudadanía las reformas y los riesgos que tiene para el pueblo de México y la clase trabajadora? Están en el confort. Si hoy son senadores, pueden pedir permiso o cambiarse de partido, como Javier Lozano Alarcón, senador panista, hoy pide licencia para coordinar la campaña a la presidencia del candidato del PRI, imagínense. De ese tamaño esta clase política. Pero no observan las reformas ciudadanas que han presentado de manera ejemplar los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Nos consta, aquí presentaron una iniciativa para corregir toda la serie de arbitrariedades en contra de los derechos de los maestros. Pero ahí está la iniciativa. No la quieren legislar porque saben que si pasa el periodo ordinario que termina en este mes, tienen el acuerdo allá adentro que iniciativa que no sea discutida o dictaminada prácticamente la desecha. Lo mismo ha pasado con la iniciativa del derecho humano a la electricidad
que se ha presentado en 3 ocasiones, aquí en el Senado, en la Cámara de Diputados. Hoy mismo hay protesta de usuarios de la energía allá en la Cámara de Diputados y se va a hacer de manera permanente. Por eso celebramos el Congreso recién de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que hace la convocatoria a un gran frente nacional de lucha. Maestros, queremos decirles que el 21 de marzo el ESME en su Asamblea General aprobó ir al Frente Nacional de lucha con los maestros, con los mineros, con los telefonistas, con todos los obreros que quieran luchar en este país, que vive la unidad de los trabajadores. La Unión Nacional de Trabajadores, la nueva Central de Trabajadores, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura, manifestamos nuestro más profundo rechazo ante la pretensión por parte de los legisladores del partido oficial y sus aliados de aprobar una ley reglamentaria en materia de justicia laboral que va en sentido contrario de la reforma del artículo 123 constitucional del año pasado y que representa, en caso de aprobarse, una grave amenaza a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores mexicanos. El proyecto de dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presentado el 22 de marzo pasado, representa un retroceso brutal en el derecho laboral mexicano, ya que le adjudica, entre otras cosas, al Instituto Federal, que originalmente se encargaría del registro de los contratos colectivos y de las organizaciones sindicales, atribuciones de conciliación obligatoria en el terreno colectivo, además de restaurar el modelo de integración tripartita en su estructura, que fue el motivo que originó la reforma constitucional, desapareciendo las nefastas juntas de conciliación y arbitraje. Todo ello buscando favorecer a la patronal y al gobierno en el ámbito de la justicia laboral. El dictamen le otorga a dicho instituto además funciones de carácter jurisdiccional, por lo que éste puede decidir a su arbitrio, mediante la conciliación obligatoria, quién puede o no recurrir a los jueces laborales, con lo que de facto se crea un muro infranqueable para el ejercicio de los derechos colectivos e individuales. Esta circunstancia pone en riesgo el ejercicio de derechos fundamentales como el de huelga o el de libre asociación sindical. Favorece los despidos sin responsabilidad patronal alguna y además deteriora y dificulta la negociación y la contratación colectiva auténticas, socavando los derechos humanos de los trabajadores mexicanos y la propia norma constitucional. El dictamen no consideró las propuestas alternativas presentadas por centrales sindicales independientes, como es el caso de la Unión Nacional de Trabajadores, que presentamos una iniciativa que está también ahí y le están haciendo el vacío los senadores oficialistas, y solo tomó en cuenta los intereses de los sindicatos corporativos y los patrones. Por ello, condenamos cualquier madruguete legislativo y demandamos que este tema se procese sin afectar los derechos laborales y consultando ampliamente a todas las organizaciones sindicales representativas y no solo a los sindicatos oficialistas. Para concluir, expresamos nuestra más amplia solidaridad con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que se ha movilizado para demandar el restablecimiento de la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación, la reinstalación de los profesores despedidos por oponerse a la evaluación punitiva, así como la abrogación de la mal llamada reforma educativa. Con el Sindicato Mexicano de Electricistas, que demanda el cumplimiento de los acuerdos con el gobierno federal en torno a su reinserción laboral. Con los sindicatos de la educación, la investigación y la cultura afectados por los recortes presupuestarios que amenazan el quehacer educativo, la investigación científica y tecnológica y el de la cultura. Y con el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, que estamos llevando a cabo una revisión contractual compleja
en defensa del contrato colectivo y de la fuente de empleo, para lo cual tenemos nuestro emplazamiento a huelga para el 25 de abril y les demandamos su solidaridad. Pretenden dividir la empresa, pretenden dividir al sindicato y acabar también con un sindicato con más de 60 años de existencia, un contrato colectivo de los más importantes del país. Compañeras y compañeros, un llamado a que continuemos la unidad, un llamado a poner por delante todo lo que nos unifica, que es mucho más que lo que nos puede alejar, sobre todo en estos momentos en que el partido oficial al parecer ya no quiere hacer cuentas electorales y está dispuesto a asumir todo con tal de dejar un escenario muy adverso al próximo gobierno que elija el pueblo mexicano. Hasta la victoria, compañeros. Unidos venceremos.